Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Cordial saludo, estamos en Perspectivas RTM, una nueva ocasión para aprender algo nuevo, para conocer a alguien especial y gracias a Dios por ello. ¿Cómo estás, Kimberly? Muy bien, Estelita, y preparados, ¿no? Cada vez en Perspectivas RTM aprendemos tanto de hombres y mujeres tan preparados y tan llenos de Dios, así que a la expectativa estoy. Bueno, también está con nosotros Leonel Herrera, está en el Control Master. Leonel, qué alegría que estemos una vez más aquí en Perspectivas RTM. Así es muy grato contar con cada uno de nuestros oyentes y aquí como parte de este equipo con invitados muy especiales en el día de hoy. Y nos acompaña hoy en el estudio el pastor Carlos Yepes. No sé si algún oyente por ahí ha escuchado ese nombre, pero si no lo ha escuchado, esté atento porque vamos a aprender cosas especiales con él. Pastor Carlos, bienvenido. Muchas gracias y Dios bendiga a todos los oyentes y bendiga la mesa de trabajo de Radio Transmundial. Y claro, orando porque cada día estas ondas lleguen a las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que sabe transmitir Radio Transmundial. Bueno, y el pastor comenzó hablando de las ondas y de las personas que están escuchando y él sabe por qué lo dice, porque el pastor Carlos tiene un testimonio muy especial, entonces hoy vamos a conocerle aquí un poquito más. Pastor Carlos Yepes, ¿qué tal si comenzamos y usted nos cuenta cómo conoció al Señor? Gracias, Estelita, por esa pregunta. Esa pregunta me llena de gratitud y me hace sentir con una deuda muy inmensa por Radio Transmundial. Porque yo conocí al Señor Jesucristo por medio de Radio Transmundial. No. Eso hace años, hace ya mucho tiempo. Yo vivía en un lugar donde no era posible que llegara ningún evangelista, ni ningún pastor. Era un lugar muy lejos, muy apartado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la radio solo se oía, lo único que había para escuchar era la radio y solo entraba emisoras de Venezuela hasta la 1 de la tarde. De manera que ahí en adelante ya no servía ni la radio, ni había luz eléctrica, ni había nada. Entonces, de una manera sobrenatural, un día a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, se me dio por encender la radio y entró una emisora supremamente clarita, nítida, y era Radio Transmundial. ¿Más o menos de qué época estamos hablando, pastor? En el 89, 1989. Y ese mensaje que dio Radio Transmundial ese día llenó mi vida. Y ahí lo usó el Señor y ahí yo decidí seguir a Jesús como mi Salvador personal. Así que entonces esa fue la manera como conocí a mi Señor. Por esta emisora. Esta emisora es un instrumento de Dios. Es usado por Dios. Pastor Carlos, ¿esa fue la primera vez que escuchó acerca del Evangelio o ya usted había escuchado tiempo atrás? De alguna manera, como un año atrás, una mujer como de 70 años me ha regalado un Nuevo Testamento del Ministerio de los Gedeones. Entonces leía el Nuevo Testamento y aunque me parecía bonito el Nuevo Testamento, pues me hace acordar la palabra de Felipe al etíope, pero ¿entiende lo que lee? Entonces yo lo leía y lo leía. De hecho, cuando escuché a Radio Transmundial me llamó la atención porque estaba hablando lo que yo leía en el Testamento. Entonces por eso le presté atención. Está diciendo lo que dice el Testamento. Entonces fue cuando ellos comenzaron a predicar sobre el hijo pródigo. Entonces fue la primera vez que escuché el mensaje, la predicación de la palabra. Fue la primera vez que escuché a alguien explicando el mensaje y obvio la primera vez que escuchaba una emisora cristiana también. Fue ese día. Nos dice que justo en la emisora estaban hablando acerca de lo que usted estaba leyendo. ¿Alcanza a recordar
¿De qué era lo que estaba hablando el locutor en ese momento o el predicador? Comenzó colocando una canción, y la canción, no recuerdo la canción, no la podré cantar ni nada, pero estaba hablando de Romanos más que vencedores, y repetía el texto más que vencedores hartas veces, y me dije, esto yo lo he leído en el Testamento, lo que está cantando este hombre, lo he leído en el Testamento. Entonces esperé que terminara la canción, y comenzó entonces el programa, y sí, diciendo textos bíblicos. Sí. Solo dije, esto lo he leído en el Testamento y por eso lo escuché. Y comenzó un programa. El programa se llamaba El Camino de la Vida. Eso lo transmitían como desde Centroamérica. Y lo predicaba un hombre, un pastor que se llamaba Eliseo Toirac. Ese hombre predicó y comenzaba el programa con una cita bíblica. Y como el locutor del programa, ¿no? Decía, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces él comenzaba diciendo, así que en el nombre de Cristo, os ruego en el nombre del Señor, reconcíliesen con Dios. Entonces, y arrancó el programa de ahí en adelante. Y se llamaba El Camino de la Vida. Fue directo al punto, el programa, sí, realmente. Claro, no había cómo eludirlo. Qué bueno, Dios utilizando el ministerio radial para llegar al corazón de una persona que no le conocía. Qué bueno el testimonio del pastor. Pastor, y en el desarrollo de su ministerio, ahí conoció al Señor en el 89, decíamos, ¿cierto? Después de eso, ¿cómo es el momento para entrar usted al ministerio? Al otro día fui a buscar la emisora y no la encontré. Entonces yo le dije a varios, escuché una emisora y esa emisora habla del Nuevo Testamento, porque entre otras cosas ya el Nuevo Testamento yo lo estaba compartiendo con las otras personas que andaban conmigo. Entonces les dije, encontré una emisora que habla del Nuevo Testamento. La busqué y no la encontré por ningún lado. Entonces nos trajimos una grabadora mucho más grande. En ese tiempo eran grabadoras más potente y de alguna manera me puse a la tarea desde las 4 de la tarde a buscarla hasta que en algún momento, como a los 15 días, volví y la conseguí y ahora ya no movimos más la grabadora de ese lugar. Aquí es la emisora y aquí sale. Entonces, Transmundial se volvió para mí y para los otros en nuestra iglesia, en nuestro padre espiritual. Nosotros comenzamos ahí, entonces hacíamos un programa que a las 5 de la tarde que lo transmitían desde Venezuela, que se llamaba el Instituto Bíblico del Aire. Entonces todos estábamos escuchando ese programa, todos. Yo recuerdo que Transmundial se volvió, era tan... despertaba tanta reverencia, digámoslo de alguna manera. Había una señora que estaba en la finca trabajando común y corriente. Recuerdo a la señora. Y la señora, como en toda finca hay obreros, ella hacía todos sus oficios, su comida, todas esas cosas para los obreros, para sentarse a las 5 a escuchar el Instituto Bíblico del Aire. Se tendía en una mesa una sábana blanca. Ponía unas flores, ponía la grabadora, sentaba a sus 2 niños o 3 y escuchaban a Transmundial como si fuera la iglesia. La iglesia. La iglesia. Y así Transmundial se volvió para todos nosotros nuestra iglesia. Entonces crecimos con toda la doctrina de Transmundial. De manera que casi que el ministerio no fue que un día dije quiero ser ministro, sino que era una buena noticia que resultaba contándosela a esa señora, por ejemplo, y tú no le escuchó, al otro y le escuchó, y al otro y le escuchó, porque para mí era muy novedoso, y todos los que le escuchaban quedaban de una vez cogidos entonces fluyó sin más ni menos el ministerio, salió. Pastor Carlos, estamos hablando de cuántas personas más o menos en ese inicio de escuchar esas transmisiones de Radio Transmundial. En la grabadora como tal que teníamos, que no la movíamos la aguja para ningún lado. No escuchábamos ninguna otra emisora. Esa grabadora era exclusiva de Transmundial.
En esa grabadora nos juntábamos, había veces por la noche 40, 45 personas. En la casa de las señoras se juntaban como unas 20, o sea, yo pienso que había unas 80 personas escuchando Transmundial. O sea que Radio Transmundial vino a ser como el pastor de ustedes en ese tiempo. Sí, literal, el pastor de nosotros, el pastor de nosotros. Bueno, y aquí debemos aclarar que la señal que el pastor escuchó es la señal desde Bonaire, de Sí. Radio Transmundial desde Bonaire, que llegaba a Colombia en ese momento y que hoy día está llegando una vez más a Colombia. Solamente que pues en esta época por las diferentes antenas, por los edificios altos, por todas estas cosas, no la podemos sintonizar, pero en la ruralidad, en las partes rurales, pueden sintonizarla en 800 AM y allí usted va a sintonizar la señal de Bonaire que escuchó el pastor Carlos Yepes y que prácticamente comenzó ahí su ministerio. Sí, es que nosotros era con la ilusión de ir a Bonaire. Ir a Bonaire. Ese era como nuestro lugar de referencia, era Bonaire en las Antillas holandesas. Investigábamos en el tiempo ni internet ni nada para investigar, pero alguien nos decía una isla muy pequeñita y nosotros queríamos ir a Bonaire, conocer a Transmundial. Bueno, muy interesante todo este testimonio del pastor, pero pastor, quedamos aquí como ensayados. El tiempo se nos fue y no hemos terminado con el testimonio del pastor y con todo lo que él tiene para contarnos. ¿Qué tal se nos acompaña en un nuevo programa, pastor? ¿Le parece? Bueno, encantado, pues a mí me encanta estar aquí en Transmundial. Me recuerdan mis orígenes y con mucho gusto y para la gloria de Dios que me trajo a este lugar y esta oportunidad de comentarles que su ministerio es efectivo, que sigan adelante. Bueno, estamos entonces aquí finalizando nuestro tiempo de Perspectivas RTM. Pastor, muchas gracias. Qué rico que una vez más podamos escucharle en otro programa y seguir en nuestra sintonía. Hasta pronto. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.